Hola a todos, mi nombre es María Paz Sosa Leal, estudiante de segundo semestre de licenciatura en Educación Artística. En el día de hoy em, haré un video explicando cada uno de los hitos históricos del modelo dominante y las implicaciones de esto en nuestra sociedad actual. Trabajo que hace parte de la materia de desarrollo social contemporáneo. Como primer hito está el desarrollo, una cuestión sobre la barbarie y la civilización. Sabemos que el lenguaje tiene una facultad performativa y esto quiere decir que hay palabras que se usan para denominar o calificar una situación, ¿no? Entonces, el problema con el lenguaje es que muchas veces se usa para confundir, o sea, decimos palabras como palabras como con doble sentido, entonces podemos estar explicando algo y que la persona lo entienda como nosotros queremos, o también existe la posibilidad de que pues la persona no lo vea de la misma manera, o sea, no lo haya entendido como nosotros quisimos transmitir pues el mensaje, o que tal vez pues lo hicimos, o existen personas que lo hacen con esa finalidad, ¿no? Entonces la invención moderna del otro como inferior y bárbaro comienza en el siglo XVI, durante la época del descubrimiento. Todo esto conllevó a una división internacional del trabajo y es donde pues hoy se especializaron en las exportaciones de las materias primas, ¿no? Y que se enviaban a como metrópolis, como hacia otros lugares, ¿no? Entonces con esta periferización se dieron cuenta que como el subdesarrollo de las colonias fue la condición necesaria para perfeccionar el capitalismo monopolista, ¿no? Entonces es como que en otras partes lo que hacían era como llevar también, como exportar las cosas, ¿no? Entiendo que hay como el monopolio que había en ese entonces debió haber habido como una parte donde estuviese desarrollada, ¿no? Entonces la modernización requería pues requería una suerte de blanqueamiento, no solo de etnias. En muchos países se estimulaban las migraciones de trabajadores europeos y asiáticos para mejorar pues la raza, sino además del pensamiento, de los valores, de las creencias. Entonces con todo esto vemos que fue cambiando, o sea que todo iba cambiando poco a poco y ayudando a los países a que vieran cómo se encontraban y a que buscaran, como que buscaran y se dieran cuenta que existía como un subdesarrollo, pues que iba a haber algo que les pudiese ayudar, ¿no? Entonces hablábamos también como de el imperialismo y la civilización. Entonces el fin de la Primera Guerra Mundial llevó a la celebración de un pacto de equilibrio de poderes entre las potencias. Entonces, debido a todo esto, lo que aconteció en esta época vemos que en la actualidad fue positivo, ya que crearon los puestos o sea, si en ese entonces no se hubiese hecho de esa manera, entonces en la actualidad no tendríamos los presidentes, los alcaldes, los gobernadores y fuese más difícil gobernar como una nación, ¿no? Porque los recursos no se estarían llevando como de la misma manera o no se estarían gastando porque para que una sola persona utilizara bien los recursos, pues se necesitan muchas personas que sepan qué necesidades tiene cada pueblo, cada ciudad. Entonces para eso se crearon
como los puestos que se le dieron y los nombres que se le dieron a los alcaldes, a los gobernadores, entonces fue de esa manera. Y también como otro hito vemos el desarrollo como creencia. Entonces estaba el desarrollo que se presentaba como un proceso natural y entonces a esto le hicieron como un ejemplo em, de que el proceso, como el desarrollo, al ser natural, entonces se podía decir que podían existir cambios, pero entonces iba a ser como si fuera una planta, entonces la planta cambia, pero sigue siendo la misma planta. Entonces que si el desarrollo, entonces así cambiase, iba a ser como lo mismo, ¿no? Pero entonces también hubieron otros que llegaron y dijeron, pues no, eso no es, o sea, no es cierto. Entonces dicen que el desarrollo económico es algo que nunca funciona por sí mismo, entonces que se necesitan de más personas para que exista un desarrollo. También hablaban otro hito como el desarrollo que es un proceso caracterizado por la continuidad. Entonces era como lo que seguía, como de ver que si ya se dieron cuenta que su desarrollo era de esa manera, entonces cómo iban a proseguir para que el desarrollo fuese pues bien, ¿no? Entonces también vemos la teoría de la modernización. Fue un hito muy importante, ya que se conoce que en ella hubo un despliegue de la industria y de las naciones y que se denominó como con 5 etapas. Entonces hablan de la sociedad tradicional, de la precondición para el despliegue hacia un crecimiento autosostenible, el despegue, el camino hacia la madurez y la etapa del alto consumo. Entonces con esto mostró el camino que debían seguir los países que estaban atrasados, como los países subdesarrollados, para que llegasen a ser países desarrollados. También vemos la gran paradoja que existe entre el sur pobre, que capitaliza el desarrollo del sur rico. Entonces vemos que gracias al sur pobre, entonces el sur pobre es el que lo que hace él es exportar, como darle la materia prima, como dar su trabajo, y que a pesar de que de él salen tantas cosas y tantas riquezas, nunca prosperan, pero que esa ayuda que ellos tienen es lo que hacen que el sur, que el norte esté próspero, ¿no? Porque tal vez sea como el pensamiento de las personas que están en el sur, que no piensen de pronto un poquito más allá o no tengan la posibilidad, entonces hacen que lo que ellos tienen y las riquezas no los enriquezcan a ellos, sino por los lados norte. Otro hito importante es el mito del mercado total, entonces como tratan de la violencia y la religión. Entonces vemos que en la época de la conquista se utilizaba mucho como las espadas y todas estas cuestiones, entonces los utilizaban como el ser dominante, lo entiendo yo, es como que el ser dominante lo utilizaba para someter al indígena, ¿sí? Como someterlo para que entregara sus bienes o para que hicieran lo que ellos quisieran. Entonces vemos que en la actualidad realmente las empresas y los monopolios o las industrias hacen algo parecido, o sea, no lo hacen directamente, pero entonces sí necesitan, explotan a los empleados, entonces hacen todas esas cosas para poder prosperar, para que su empresa sea próspera, para que puedan tener riquezas y todas estas cuestiones. Entonces, la reflexión que yo tendría como referente a los hitos que expliqué es como que
parte de lo que sucedió en la antigüedad y lo que fueron viendo y como esas, el tiempo que se tomaron para decir, oiga, mire, nosotros podemos ser mejores, mire que ellos hicieron tal cosa, mire que sí, entonces esas cosas en la actualidad nos han servido, porque qué tal en la actualidad donde hubiese un Colombia sin ciudades, sin pueblos, sin nada, con un solo gobernante, y entonces ese gobernante, no sé, y jalaría como para su lado, como para sus personas cercanas, y entonces el resto, eh, pues no sucediera de la misma manera, ¿no? Entonces, mi reflexión sería como que es como algo parecido a lo que estamos viviendo hoy en día con la pandemia del COVID-19, ¿sí? Por más de que las personas tengamos la capacidad del trabajo, por más de que haya materia prima, por más de que haya muchas cosas, ¿qué pasa ahora con las industrias? O sea, algunas trabajan, sí, algunas están trabajando, pero vemos que ahora que no se puede salir, de nada sirve toda esa riqueza y todo ese dinero y todas las industrias y todas estas cosas cuando no hay trabajo, cuando el dinero no entra de la misma manera, cuando todos ahora necesitamos para lo que es el subsistir. Entonces vemos que cuando acabe todo esto, la economía va a ser muy baja. Este sería como mi intervención referente a este tema. Muchas gracias, espero que lo que entendí, lo que haya visto, eh, lo haya expresado de la manera correcta.